país, la que concentra la mayoría de los que viven de trabajar, y por esa razón, convencidos de que el gobierno de Morena será un gobierno para las mayorías, es que nos pronunciamos primero en lo individual, después como organizaciones sociales y ahora expresando nuestra alarma ante el hecho de que la Secretaría del Trabajo y las funciones que les son propias las cumpla una Secretaría de Economía. Las intervenciones que me seguirán hablarán sobre el tema y por ello me concreto a dejar señalado únicamente que en los meses próximos el observatorio cumplirá su trabajo inicial y estoy seguro que presentará una iniciativa que alcance el consenso necesario y será mejorada por otras que se presenten en el Congreso, siempre buscando que la norma se cumpla, sea una realidad. Es posible que la mejoremos, pero primero tenemos que cumplir. Nuestro país, en materia de trabajo, habrá dado un primer paso importante para ponerse a la altura necesaria, para poner a la altura necesaria las relaciones sociales más importantes, las de trabajo, y este observatorio seguramente mantendrá su vida, que a la fecha ha requerido tan solo 8 reuniones generales. Tiene informado mediante redes sociales a los participantes, que se suman ya alrededor de 1.500 personas, de los hechos y de los documentos que en la materia se producen, y trabajará por los pasos subsecuentes en la materia, uno de los cuales es el que no solo se mantenga la Secretaría del Trabajo, sino que se refuerce principalmente en lo económico para que cumpla el importante papel que en la transformación de nuestro país tiene. Entonces, yo sugeriría que siempre iniciáramos con en primer lugar, con un agradecimiento a la doctora Sheinbaum, que cuando tuvimos la noticia de que se planteaba como una posibilidad la integración, no la desaparición, sino la integración de la Secretaría del Trabajo a la Secretaría de Economía como una subsecretaría, al existir una serie de reacciones y posicionamientos, ella tuvo a bien pues, iniciar un diálogo, ¿no? Y sugerir precisamente este encuentro, ¿no? Que yo diría en primer lugar que nos da mucho gusto porque aquí estamos digamos, expresiones diferentes de lo que constituye el mundo del trabajo, gente de la academia, gente de las organizaciones profesionales, de las organizaciones sindicales más importantes. Acaban de integrarse el maestro Héctor Barba, ¿verdad? Si te quieres presentar. Héctor Barba, que es el asesor de la UNT, abogado pues, con una gran historia. ¿Quién más se acaba de integrar ahorita? Por aquí está Inés González de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, ¿verdad? ¿Quién más viene llegando por allá? Pedro Borda, que es el presidente de la Asociación Metropolitana, Mexicana en realidad de Relaciones Industriales, que agrupa en realidad todo el sector empresarial y que hizo causa común con la academia, ¿no? Entonces, la doctora Sheinbaum tuvo pues esa disposición, cosa que agradecemos, señalamos, para escuchar, para reflexionar juntos. Nos dijo, bueno, pues lo voy a pensar, ¿no? Obviamente sabemos que en el centro de estas preocupaciones está el tema presupuestal, que es un tema difícil, pero por el lado nuestro está pues esta idea de que la Secretaría se da en un momento coyuntural para el país. Yo tengo la impresión que estamos en un escenario en el que el laboralismo está resurgiendo en México, en primer lugar por las reformas constitucionales, la reforma constitucional del año, aquí viene Pedro Borda a sentarse. Si te quieres presentar, Pedro. Mucho gusto, Pedro Borda, presidente de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Gracias, doctora, por la invitación. Decíamos que
Es importante el tema, en primer lugar, por la reforma constitucional que cambia sustancialmente las reglas del mundo del trabajo. Siempre habíamos soñado con que hubiera pues, un Estado de Derecho en materia de impartición de justicia. Desaparecen las juntas, se trasladan funciones al Poder Judicial, tanto federal como local. En segundo lugar, un paquete democrático realmente impresionante. Simplemente señalar que la elección de los dirigentes, todo el proceso de acceso a la negociación colectiva y los conflictos intergremiales tendrán que resolverse a través del voto secreto. Esto que está ya en la Constitución, que ya está vigente y que está sujeto a una reforma secundaria, pues obviamente va a tener un impacto importantísimo en la Ciudad de México en la medida en que es un centro laboral de primerísima importancia. Esta reforma constitucional crea un centro de conciliación para cada una de las entidades, de tal manera que en la Ciudad de México tendrá que existir ese centro de conciliación que va a depender en todos los estados de las respectivas Secretarías del Trabajo. O sea, la Secretaría del Trabajo sería la cabeza del sector de ese centro, que tiene una función importantísima. También hay un impulso importantísimo a la negociación colectiva. No estaba en la Constitución la negociación colectiva con la importancia que hoy tiene, y todo el paquete relacionado con la representatividad, la transparencia, está también reflejado en una reciente ley, en realidad de 2015, pero que no ha encontrado todavía vigencia, que es la Ley General de Transparencia, que obliga a que las autoridades pongan en internet todos los contratos colectivos, todos los estatutos, todos los padrones de socios. Eso va a ser un cambio fundamental, porque va a poner en blanco y negro lo que sabemos que se vive en todas las ciudades y particularmente en la Ciudad de México. Entonces la lista es muy amplia alrededor de cuáles son los motivos que, digamos, justifican, yo diría que sobre todo engrandecen la posibilidad de que el mundo del trabajo, que tiene que ver con ramas industriales tan delicadas como la construcción, como los servicios, todo lo de outsourcing, ahora que estábamos tratando de organizar nuestro pensamiento para hacerlo más coherentes con ustedes, llegamos a la conclusión de cómo todo el tema de outsourcing es materia local. Independientemente, por ejemplo, de que Bancomer, se podría decir que es federal, los 30, 40 mil trabajadores que tiene Bancomer, al ser outsourcing, lo convierte en materia local, porque es una empresa de servicios la que asume la relación laboral. Entonces todo eso pasa a esta ciudad, que tiene instrumentos como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que aunque no ha tenido la práctica importancia, en el nuevo escenario y sobre todo en materia federal se le está dando un gigantesco papel. Y por otro lado, la inspección laboral es clave, es un instrumento para dar vigencia a las normas de trabajo en el seno. Ya viene llegando nuestra líder del Congreso. Entonces, por esa razón, veíamos era muy importante el que se apoyara esta propuesta de que la reforma, de que la Secretaría siguiera continuando. Entonces, hicimos las presentaciones. ¿De quién se quiere presentar? Ernestina Godoy, diputada local. Que es recientemente electa la... Entonces seguiríamos el orden de exposición que habíamos convenido. Te diría a Graciela que interviniera. Gracias. Bueno, empiezo agradeciendo, por supuesto, Claudia, la disposición, ¿no? Esto es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, entonces lo celebramos todos. Y bueno, yo el primer argumento que diría es que no deberíamos estar discutiendo por qué no debe desaparecer la Secretaría del Trabajo, sino más bien cómo podemos fortalecer realmente la política laboral de la Ciudad de México. Bueno, ya se ha dicho, no quiero repetir, por eso no voy a leer lo que tengo escrito, pero ya se ha dicho, tenemos un nuevo marco institucional en la ciudad, y yo lo veo desde dos ángulos. Uno es que nos da una serie de responsabilidades, o sea, la ciudad en términos de la calidad de los empleos, ¿no? de la situación del trabajo, pero por otro es una enorme oportunidad, es decir, más que una carga, deberíamos verlo, yo así lo creo,
como una enorme oportunidad de incidir en uno de los problemas más importantes del país, que es justamente el hecho de que los malos empleos son la causa fundamentalmente de la pobreza y la desigualdad. Entonces ahí tenemos un ámbito de oportunidades que la Constitución abrió en este sentido para intervenir en la política de la ciudad, en la política laboral a través de los instrumentos que tiene la ciudad. Bueno, en realidad, yo básicamente trabajo mucho de una perspectiva comparativa y en todo el mundo el tema de calidad de empleo se vuelve a instalar en el centro. No es algo nuevo, los países de la región lo han hecho en la década del 2000 de una manera muy importante, pero nuevamente hoy está en el centro por ese reconocimiento de que es la política laboral la que puede incidir realmente sobre el problema de pobreza y desigualdad, más que la política social. La política social es un recurso, ¿no?, que de alguna manera recoge a los heridos del modelo económico, pero no tiene esa capacidad de combatir la pobreza ahí donde se genera, que es en los mercados laborales. Entonces, lo que tenemos que entender un poco, y probablemente, seguramente tú hiciste alguna evaluación, y te diste cuenta que la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la ciudad quizás tenía pocos instrumentos o pocos logros, pero eso tiene que ver con toda una larga trayectoria, tanto a nivel federal como local, de debilitamiento de estas instancias gubernamentales. Y ese debilitamiento, ese deterioro en el contexto de las políticas neoliberales, por supuesto, significó que los resultados no hayan sido tan importantes como uno esperaría esa política. Y eso que tuvimos desde 97 gobiernos que podríamos llamar al menos progresistas en la ciudad. Es decir, yo creo que hay un descuido en la significación, en la importancia en el tema de la política laboral. Hoy en día, bueno, hasta el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, todos los organismos internacionales advierten ese déficit en términos de la necesidad de tener sindicatos, negociación colectiva, inspección laboral fuerte, y por supuesto políticas de salarios mínimos activas para poder, de alguna manera corregir este fenómeno en el lugar donde se genera. Yo quiero recordar que, yo fui parte de la campaña en la ciudad, por parte del gobierno de Mancera, de esta campaña del salario mínimo. Quizás no logramos todo, pero yo lo destaco porque sí se pudo desde la ciudad poner temas que a nivel nacional no se estaban colocando. Así que sí, este es un espacio importante. Y yo te diría también que otro tema es el de cómo la Ciudad de México se posiciona como una ciudad global. Una ciudad global en un mundo en desarrollo, que no es lo mismo que las ciudades desarrolladas, pero donde nos está colocando ante un reto tremendo, que es cómo vamos a combatir las nuevas informalidades que están apareciendo por las transformaciones, el sector de los servicios, el outsourcing, todo lo que aquí estamos viendo, con las viejas informalidades que heredamos del subdesarrollo. Entonces, ese es un reto enorme. Yo creo que eso requiere no solo una política federal que coloque a nivel federal el tema del empleo en el centro, sino a nivel también de la ciudad. Entonces yo con eso terminaría diciéndote que creo que pues la Ciudad de México no puede ignorar ni las tendencias, ni las evidencias, ni las exigencias que hoy se tienen que afrontar, y entonces por más que fuera necesario, y comparto la necesidad de aligerar estructuras, de reducir costos excesivos burocráticos, pero aún en ese contexto creo que llegó el momento pues de entender que la política laboral es la mejor política social y que por tanto hay que darle el espacio necesario y los recursos que merece para poder desarrollarse. Muchas gracias por tu atención. Sí, yo solo, muchas gracias por asistir. Yo creo que coincidimos todos, además por el origen que tenemos en que el tema laboral es fundamental y que no es que la decisión ni siquiera está escrito en el papel, ¿no?, sino la idea de poder incorporar en la Secretaría de Economía o de Desarrollo Económico el tema laboral no significaría, no estoy diciendo que así se quede, ¿no?, pero no significaría que no estamos de acuerdo en lo que está establecido en la Constitución de la Ciudad de México en términos del trabajo como un derecho humano. Es decir, yo quisiera que no quedara eso, ¿no? Porque claro, no es que ahora resulta que el nuevo gobierno de la Ciudad de México es un gobierno neoliberal que está de acuerdo con la precarización del trabajo y que no está de acuerdo con la Constitución de sindicatos libres y de la conciliación y etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que eso lo dejemos en otro lado.
la decisión de qué tipo de institución es la mejor para poder atender el tema laboral es, digamos, lo que deberíamos platicar, ¿no? La Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México se ha dedicado principalmente a la promoción del empleo. Esencialmente, digamos, el 99% de sus labores es la promoción del empleo. Nuestro objetivo es, en el desarrollo económico, hay una parte, digamos, tradicional de empresa, pero fundamentalmente la economía social. Y la economía social con la promoción de cooperativas, un esquema distinto de fortalecimiento de economía local, y la promoción del empleo para nosotros van muy ligadas. Entonces esa es una de las razones por las cuales una parte de la labor que desarrolla actualmente la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México creemos que debe estar vinculada al desarrollo económico en términos de la promoción del empleo. Entonces, en donde la Secretaría del Trabajo se dedica fundamentalmente o actualmente principalmente a eso. El tema de la inspección en la Ciudad de México se realiza principalmente a través del INVEA. Para cualquier tema, yo no digo que se pase al INVEA el tema del trabajo, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Ya no hay inspecciones en ninguna secretaría en la Ciudad de México. Todo está concentrado en un instituto de verificación. Es cierto que es verificación administrativa, que no tiene que ver con lo laboral, pero la nueva Constitución establece una condición distinta de la verificación administrativa y habría que pensar en ese contexto qué área del gobierno de la ciudad se dedica al tema de la inspección laboral y si es la propia secretaría, subsecretaría, procuraduría, como le queramos llamar, del trabajo, ¿no? Es decir, yo quisiera que trabajáramos un poco, y no es la última reunión que vamos a tener, en cuáles son las funciones que debe desempeñar el gobierno de la ciudad en términos de la defensa del trabajo como un derecho humano. Y a partir de ahí definir la mejor institución que puede llevar a cabo esto, ¿no? Yo creo que la Procuraduría de Defensa del Trabajador no tiene sentido así como está establecida en términos de la defensa de ese derecho. ¿Para qué una Procuraduría y una Secretaría? Preguntas que les hago yo, ¿no? O sea, que nos ayudemos juntos a encontrar la mejor manera. ¿Sería una Procuraduría de Defensa del Trabajo el mejor instrumento para impulsar el derecho al trabajo? ¿Será una Secretaría del Trabajo? ¿Qué parte de la promoción del empleo tiene que estar ligada más al desarrollo económico que a un área del trabajo? Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un derecho fundamental y que hay que protegerlo y que hay algunas atribuciones hacia las juntas de conciliación y demás que vienen porque se descentralizan, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos ayuden a definir cuál es la mejor institución que puede cubrir esto, porque lo cierto es que llevamos 12 años de una Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México que prácticamente no ha hecho nada. Entonces, no es suficiente con tener la institución para poder atender el tema fundamental, ¿no? ¿Para qué existe una Procuraduría de Defensa del Trabajador? Si es que hubiera una Secretaría del Trabajo. ¿O es mejor una Procuraduría de Defensa del Trabajador en vez de una Secretaría del Trabajo? Son preguntas que yo, digamos, les devuelvo a ustedes en el sentido de, más allá de discutir si tenemos que mantener la Secretaría del Trabajo o no. Ustedes que son abogados laboralistas que se han dedicado a la lucha por este derecho durante tantos años, ¿de qué manera, de una manera sin que sea excesivamente onerosa para la ciudad, logramos cumplir con esta función fundamental del gobierno de la ciudad? Ese es el tema. ¿Por qué nosotros lo achicamos? No solo es un tema de aportar recursos, sino por lo que le digo, el tema fundamental de la promoción del empleo nos parece que debe estar ligado al desarrollo económico. De otra manera están completamente desligados. Es cierto, el tema del derecho al trabajo a lo mejor se queda corto si es una subsecretaría, pero nosotros pensábamos fortalecer la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Entonces, no sé si me entienden, podamos trabajar conjuntamente
en encontrar la mejor institución que fortalezca los derechos laborales, ¿no? Creo que algunas de las dudas que marcas se responderían por las intervenciones pendientes. Pero bueno, quería comentarles para que no Sí, sí, discutiéramos hoy el derecho al trabajo, ¿no? Que eso, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si están de acuerdo, le pediría al magistrado Mercado